saliéndonos un poquito del tema de los estudios radiológicos como radiografía simple, vamos a entrar ahora a lo que es la ultrasonografía, que tiene un principio totalmente distinto a los estudios realizados por radiaciones electromagnéticas. Y básicamente pues va a ser una técnica de diagnóstico médico, como evidentemente sabemos, basada en ondas de ultrasonido. Entonces, lo que sucede aquí es un procesamiento a través de un software, ¿sí? Donde las ondas de sonido van chocando en los distintos tejidos corporales, generando ecos, ¿sí? Que se reflejan posteriormente como una imagen en la pantalla. Y nosotros aquí no vamos a decir radiopacidad o radiolucidez o tampoco densidad, sino lo que vamos a distinguir es qué tan eh, qué tan fácil es que la estructura anatómica rebote el sonido de regreso al transductor para poder obtener la imagen. De tal forma que ese eco, ese rebote que vamos a obtener, pues básicamente es un fenómeno acústico, ¿sí? Que se produce justamente por esa reflexión de las ondas sonoras y se percibe un segmento análogo pero más débil, ¿sí? Que en este caso, eh, dependiendo también de la densidad del tejido, entre más denso el tejido, ¿sí? Mayor ecogenicidad, de tal manera que nosotros vamos a tener imágenes hiperecoicas, ¿sí? Aquellas estructuras en donde reflejan más los ultrasonidos con un aspecto brillante y su aspecto va un poco más del blanco al gris claro, ¿sí? Las hipoecoicas, imágenes de que van del gris claro a la total negro, ¿sí? O cercano al negro, y aquellos elementos anecoicos pues que salen del espectro de rebote del dispositivo. Entonces, en terapia física básicamente este tipo de estudios nos sirve para analizar la estructura y el funcionamiento, por ejemplo, de la fascia, de los tendones, de los ligamentos, de la estructura muscular, lesiones localizadas, inclusive nos ayuda a analizar directamente el movimiento de los distintos elementos del aparato locomotor y resulta muy útil especialmente cuando se quiere justamente comprobar si existe una lesión en movimiento, cosa que eso no es posible muchas veces al utilizar radiografías, obviamente, ni al utilizar tomografías ni resonancias magnéticas, ¿no? Entonces, hay un concepto muy interesante que es el efecto Doppler. El efecto Doppler, que también está relacionado con el ultrasonido, ¿sí? Es básicamente un fenómeno en donde, dependiendo de la distancia a la que yo me encuentre del objeto que está emitiendo un sonido o una señal sonora, yo la voy a percibir como una onda grave o una onda aguda. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Que una ambulancia viene a lo lejos, ¿sí? Al verla de lejos, la ambulancia, yo voy a alcanzar a escuchar la sirena, pero esa sirena va a sonar en un tono más grave que a cuando pase justo cuando esté enfrente mío, ¿sí? Cuando está pasando justo enfrente de mí, yo voy a alcanzar a escuchar un sonido mucho más potente y más agudo, ¿sí? Y conforme se va alejando otra vez de mí, la frecuencia de sonido se va haciendo más grave y más tenue hasta desaparecer. Entonces, el efecto Doppler justamente nos ayuda a capturar el movimiento, ¿sí? Entonces, en el caso del ultrasonido Doppler, ¿sí? Este es muy útil justamente para analizar, por ejemplo, vasos sanguíneos cuando queremos analizar el flujo arterial. Tiene varias aplicaciones, una de las más interesantes es la de la vascular, ¿sí? Y en este caso, pues, eh,
esas diferencias de frecuencia de sonido que la sangre va generando al ir pasando, ¿sí? Nos genera el efecto Doppler que posteriormente nosotros lo podemos interpretar como movimiento en el estudio de ultrasonido. Entonces las propiedades biológicas del ultrasonido eh, básicamente cuando hablamos de ultrasonido terapéutico, por ejemplo, tenemos dos efectos. Tenemos el efecto térmico y el efecto no térmico, ¿sí? Entonces, pero al final de cuentas, eh, este tipo de estudio, ¿sí? Estudio diagnóstico, no estudio terapéutico, tiene muy pocas contraindicaciones y muy pocos efectos adversos. Entonces, no hay tanto problema o tantas indicaciones como lo que sucede en el ultrasonido terapéutico, que es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Pero sí puede haber alguna alteración leve en los sistemas biológicos, ¿no? Si es que la vibración es sostenida.